saludos. Ahí estamos. Bueno, ¿cómo andan? Yo para los que no me conocen, o sea, casi todo el mundo, soy Isaías Garde, ¿eh? Lo digo porque para los que después lo van a ver por ahí, y hoy vamos a ver un pequeño relato, más que un cuento, de César Aira, nada menos, premio Formentor, hace 2 o 3 años, y otros premios que tienen. Para mi opinión personal, es uno de los autores más importantes de Argentina y de los, digamos, de los vivos, de los que están vivos, es el más importante. Pero bueno, eso es una opinión personal que no todo, como decía Virginia recién, no todo el mundo comparte, es decir, poca gente comparte en realidad. Hay, pasa algo con Aira que yo no me lo termino de explicar muy bien, ¿no? Pero tampoco es que me lo puse a investigar demasiado, pero genera muchísimo rechazo en mucha gente, ¿eh? Hay gente que directamente, como me lo dijeron hace unos días, que lo detesta, ¿eh? Por algunas cuestiones, ¿eh? Las razones que me dieron por esta cosa de detestarlo no me convencieron mucho, porque no son estrictamente literarias, sino que, qué sé yo. Bueno, pero no importa, se entiende un poco en principio porque es un autor, digamos, para el que no lo conoce. Yo no sé cómo ustedes leyeron cosas de Aira, más o menos tienen medianamente, qué sé yo, 2 o 3 cosas. ¿Vos, Mimi, me estás haciendo señas o me parece a mí? Ponete, ahí está. Yo no leí nada No de leíste la nada verdad de que no. Aira. Bueno, No, la verdad que no. entonces acá pueden pasar dos cosas, que te guste o que lo detestes, ¿sabes? Bueno, No importa, después te cuento, las dos son productivas. sin Yo Este, duda. te digo, yo leí de Aira, pero el tipo es tan prolífico que siempre tengo la idea de que no lo conozco todavía, ¿viste? claro, bueno, sí, es un autor extremadamente prolífico. Tiene más de 120, 130 de las llamadas novelas, que él las llama novelitas, ¿no es cierto? Son en general, digamos, novelas, podría ser textos de 100 páginas, ¿no? Y es un autor que está continuamente, publica un par de, ahí sigue entrando gente, publica 2 o 3 libros por año, ¿no es cierto? En fin, eso hace Él también. argumenta un poco el tema, perdón, Sí, del sí, sí, procedimiento en esta claro, cosa tan claro, claro. prolífica, ¿no? Sí, 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 ahora vamos a hablar un poco de eso, del tema del procedimiento, del continuo, el narrativo y demás características de Aira, ¿no? Esta hiperproducción de Aira hace también que, en parte, se lo desprecie un poco como a un autor así que va sacando cosas, viste, de la manga continuamente y sin demasiada solidez, ¿no? Yo no estoy para nada de acuerdo, porque lo que decía Virginia del procedimiento, por ejemplo. Aira es un tipo que, o sea, vamos a compararlo con cualquier otro narrador, con Saer, por ejemplo, ¿no es cierto? Saer, digamos, las obras de Saer son monumentos terminados, bien acabados, ¿no Acabado. es cierto? Con distintas capas de sentido y demás, ¿no es cierto? Con una cierta coherencia en cuanto a la continuidad de los personajes y demás, y de los temas. Y Aira es un tipo que va para cualquier lado. Lo de Aira es el acto de narrar, de estar contando una historia, ¿eh? No importa qué tipo de historia que sea. Él genera un cierto verosímil con cualquier disparate, ¿eh? En general, los textos de Aira son disparatados si uno lo mide con los cánones de lo que sería la narrativa clásica, ¿no es cierto? De cualquier otro autor. Y es un tipo que se mueve en todos los géneros, ¿no? Incluso dentro de una misma novela aparecen varios géneros, o sea, se deja llevar por lo que él llama el continuo narrativo, ¿m? eh, digamos, la fuga hacia adelante, ¿no es cierto? Se le plantea una situación y a medida que la historia va progresando, él la va resolviendo con la primera cosa que le aparece, no importa, la cuestión es seguir narrando
Las novelas de Aira suelen tener finales, no esperen el final para ver si el asesino es el mayordomo, porque suelen no terminar las novelas de Aira o terminar de una manera disparatada, con un Deus ex machina ridículo, ¿no es cierto? O sea, llega un punto que se cansa de escribir y ahí terminó el libro, dicho por él mismo, ¿no? Entonces acá me parece que con Aira, y esto es parte del malentendido que se genera, bueno, no sé si llamarle malentendido, hay lectores de distintas clases, ¿no es cierto? Es que en general estamos acostumbrados a consumir ficciones, en este caso, ¿no? Que van para algún lado, o sea, llegan a algún puerto, ¿no es cierto? Las historias, o sea, todo lo que va planteando el autor a lo largo del texto, en algún momento cierra, coagula y uno tiene un final y se queda tranquilo y pasa otra cosa. Pero Aira, justamente, no es partidario de ese tipo de literatura. Hay 50 reportajes que ustedes pueden buscar por ahí, algunos ensayos de Aira, en que esto queda clarísimo, o sea, cuál es el objetivo del autor o sea, es el procedimiento. Esto que dijo Virginia, el procedimiento y también el proceso, que no son exactamente la misma cosa, pero acaban unidas, ¿no es cierto? El proceso, o sea, escribir no es generar un texto acabado, un texto redondo, un texto perfecto, sino es mostrar el mismo proceso de la escritura, ¿no es cierto? Y esto es lo que sucede con Aira. Por eso sus novelas o sus ficciones son textos de transcurso, ¿no es cierto? Uno va dejándose llevar por lo que está sucediendo y en algún momento el asunto se termina, más o menos abruptamente. Muy pocos textos de Aira tienen un final así, digamos, esperable o cerrado, y la mayoría terminan en cualquier parte. O sea, esa es una primera expectativa que Aira defrauda en un lector, digamos, estándar, un lector acostumbrado a leer otro tipo de cosas. ¿Mm? Yo Eh, puedo, sí, dale, sí. es una extrapolación un poco forzada, ¿no? Pero yo me pregunto con esta eh, cosa que no se entiende a veces mucho, hacia dónde va, y me parece que eso genera, como el tipo tampoco aparece en reportajes, ni se le puede, no se lo puede interpelar, entonces eso genera también, me parece, como mucho ruido. Pero yo no sé, las sociedades se bancan una banana de Catelán, pero no se bancan una historia medio ridícula de Aira. Sí, claro. Sí, bueno, ahí tenés un tema también que son distintas artes, ¿no es cierto? Eso es Sí. más, digamos, este tipo de cosas es más bancable en las artes plásticas, tal vez, o no sé, se me ocurre, aunque no soy ningún especialista, en la música, pero no en la literatura. La literatura tiene una tara de origen, inevitablemente, que es el material que utiliza, digo la literatura artística, ¿no? El material que utiliza son las palabras que comparte con el lenguaje cotidiano. Entonces uno ante un texto literario siempre está buscando un significado, ¿viste? En cambio, por ahí no pasa lo mismo ante un cuadro, qué sé yo, o una música, ¿no? ¿Qué significado podés esperar de una música, digamos? Es pura sensación, puro transcurso, está dado que es así, digamos, por lo menos para mí que soy bastante sordo, ¿no? Pero digamos, cuando estás leyendo un texto, vos querés saber de qué se trata, o sea, necesitas encontrarle algún sentido, necesitas conocer un antecedente, necesitas saber cómo termina, y si no termina del todo, saber cómo podría llegar a haber terminado. Bueno, todas estas expectativas, Aira las defrauda permanentemente, lo cual no quita que sus historias sean bastante sólidas. Una vez que uno entra en el verosímil que genera Aira, ese verosímil un poco frágil al principio, uno lo acepta perfectamente, ¿no es cierto? Y son aventuras. Yo diría que esa es la palabra que más le cuadra a la literatura de Aira. Son aventuras, aventuras incluso que pueden tener cualquier género. Aira toca la ciencia ficción, toca el cómic, toca la historia de los zombies. En fin, puede pasar cualquier cosa en una novela de Aira. Y dentro de una misma novela
se va moviendo por distintos registros. Entonces, eso hace que la cosa sea, para algunos lectores, insisto, que están acostumbrados a leer de principio a fin, etcétera, etcétera, es bastante frustrante y yo supongo que genera un poco de odio, ¿no? Porque cuando el lector siente que se queda afuera, en vez de tal vez culparse a sí mismo, ¿a quién va a culpar? Al autor, ¿no es cierto? Que no le está ofreciendo lo que el lector espera, ¿no? Oíme, Isa, Sí, te escucho, te discúlpame, oigo. ¿vos te acordás con qué libro publicó cuando ganó el Formentor? Yo creo que el Formento se lo dieron más bien La Por por la trayectoria. la trayectoria. trayectoria. Sí, sí, en ese Sí. momento no, porque eso fue hace 3 años, creo. No recuerdo que el libro en ese momento había publicado. Es imposible, ¿viste? Porque como publica 3 o 4 por año, pero bueno, sigo entrando gente, un momentito. Entonces decíamos eso, básicamente. Acá hay un tema también con el lector, ¿viste? O sea, em, cuestionar a un autor es fácil, o sea, obviamente, ¿viste? Lo primero que uno hace, pero uno mismo, ahí está Alejandra, ¿qué haces, Alejandra? Como lector nunca se cuestiona, nunca uno se pone a pensar si uno, o sea, porque digo, yo puedo decir, aquel escritor es bueno, es mediocre o es malo, pero nunca yo me juzgo como lector. Para mí me parece que yo soy un buen lector siempre, digo, y hablo de mí, pero calculo que a cada uno de nosotros le pasará lo mismo. Eh, Digo, un lector tampoco es una cosa que tenga que ser fija y siempre el mismo. Digo, uno tendría que saber modular la manera en que lee cuando se enfrenta a distintos registros literarios que se le presentan. Entonces, también es necesario que el lector tenga cierta plasticidad como para aceptar determinadas cosas. Pero insisto, como estamos con el material que son las palabras, tendemos a ser bastante rígidos nosotros en cuanto a nuestras exigencias al enfrentarnos con las palabras. Entonces, yo creo que de esa manera nos perdemos un montón de cosas, ¿no? Porque, bueno, enseguida dejamos, obviamente. Aparte, la lectura requiere un esfuerzo que otras artes no requieren, ¿viste? Uno ve un cuadro y lo está viendo, ya otro, ¿qué le va a hacer? Está ahí, apareció, lo vio y ya lo vio. Cuando se quiso acordar, ya lo vio. La lectura hay que ir, en todo caso, comprar un libro, cosa que yo no hago, pero bueno, gastarse unos mangos, sentarse, abrirlo, leerlo, implica un montón de trabajitos, ¿no es cierto? Que hace que uno tenga mucha más expectativa por esa inversión también que hizo para llegar a esa cuestión del libro. Bueno, y Aira es un tipo que, digamos, bueno, vamos a decir brevemente, ¿no es cierto? Nació en Coronel Pringles, que es una ciudad de acá del sur de la provincia de Buenos Aires, por ahí cerca de Sierra de la Ventana, ¿no? Paisaje que aparece en muchísimas obras de Aira también. Nació en el año 49, ¿sí? Y de a poco, ¿no es cierto? Pese a todas estas rarezas suyas, fue más o menos, hoy lo hablábamos con Virginia más temprano, ¿no es cierto? Que en algún momento Aira era un autor de culto, digamos, para muy poquita gente, pero poco a poco, digamos, fue instalándose para un público mayor, digamos, sobre todo a través de estos premios que decíamos que fue recibiendo, ¿no es cierto? Tiene un par de Conex, qué sé yo, tiene la orden de no sé qué, de la República de Francia, el Formentor es posible que en algún momento gane el Cervantes, ¿no es cierto? Y siempre es, digamos, tal como le pasó a Borges en su momento, siempre que están por dar el premio Nobel, aparecen ahí en alguna de estas listas de las apuestas, creo que se hacen apuestas con esto, ¿no es cierto? Aparece siempre como uno de los candidatos a ganar el premio Nobel de Literatura. Pero de eso mejor no hablar porque ya con lo de Borges tuvimos bastante, ¿no es cierto? Entonces, de a poquito se fue instalando. No obstante, insisto esto, es como decía Virginia, un autor de grieta, sin duda. O lo odian o lo idolatran. Ninguna de las dos cosas sirve demasiado, me parece a mí.
Si uno achicara un poco el pánico y si se limitara a leer los textos, que obviamente en 120 novelas no pueden ser todas buenas. Hay algunas malas, hay algunas pésimas y hay algunas que son extraordinarias y hay novelas que en la misma novela tiene partes horrendas y partes geniales. Bueno, esto es así. No es la preocupación de él hacer la novela perfecta. Hay otro malentendido con Aira también. Ya vamos a leer el texto, quédense tranquilos. Que hay otro aspecto, decía yo, de Aira que también se lo critica muchísimo. Eh, Siempre cuando uno hace comentarios, sobre todo cuando da entrevistas y qué sé yo, que levantan lo que uno dice, la gente suele interpretarlo muy literal. Somos muy literales para interpretar las cosas. Nos falta un poquitito más de juego, ¿no? Él dice, siempre lo dijo, que no corrige, ¿cierto? Bueno, ¿para qué lo dijo? Porque eso se presta a un malentendido. Cuando Aira dice que no corrige, y ustedes se van a dar cuenta ahora cuando leamos el texto, a ver si este texto es verdad que no está corregido. No se refiere a no corregir el texto en sí que acaba de producir. Obviamente, si el tipo tiene repeticiones, las sacará, si el tipo pulirá los adjetivos, en fin, ese tipo de corrección que uno hace con un texto. Cuando él dice que no corrige, se está refiriendo a que él se deja llevar por la historia que está contando. Hay veces que él llega a callejones sin salida en sus propios argumentos. Dicho todo esto por él, entonces, ante esos callejones sin salida, el tipo busca la primera solución para zafar, aunque es por más disparatada que sea, ¿eh? Si de repente hay una situación que llegó a ese punto y se estancó, bueno, baja una nave espacial y destraba el asunto, no hay ningún problema. Entonces sigue para adelante. Y ahí está el tema de lo que él no corrige. O sea, en vez de retomar la historia y darle otro giro para que esa situación no llegue a un callejón sin salida, bueno, agarra la primera solución berreta que encuentra a mano y sigue adelante con la historia. Dice, total, en todo caso, escribe, en otro libro que escriba, lo haré mejor o le buscaré otra vuelta. Pero no es que no corrija, digamos, el texto en sí, pues son textos que están muy bien escritos. Él es un tipo que escribe muy bien. Dice Norma, ¿y qué novela recomiendan para comenzar con este autor? Gran Compromiso, ¿viste? Ahora yo te voy a recomendar 3 o 4 novelas, o 5, o 6, ¿viste? Son todas cortitas, digo. Este, entonces, es un tipo que escribe muy bien, maneja muy bien la retórica. Ustedes no van a encontrar torpezas en la narrativa de Aida. Si el tipo no corrigiera, obviamente que se notarían algunas torpezas. Nadie no corrige los textos y publica lo primero que le viene a la cabeza. Esto es así. Entonces, genera malentendido. Y una cosa que decía, que dijo Virginia hace un rato también, y que también supongo yo que es parte del odio, es que Aira, desde hace muchísimos años, decidió no dar entrevistas a medios argentinos. El tipo no habla con medios argentinos. Si lo llaman de Chile, por ahí acepta, por ahí no, de cualquier otro país, pero de acá no. El tipo se corrió de cualquier, digamos, interacción con medios argentinos. Yo creo que por una cuestión también de salud mental, acá somos bastante sanguinarios, y voy a decir una palabra técnica, pero que creo que se aplica, y ustedes la sabrán entender. O sea, se corrió del puterío literario argentino, cosa que también hace que la gente, digamos, ¿no? La inteligencia argentina lo considere un soberbio, ¿no es cierto? Un tipo ¿viste? Que está más allá de nosotros. No es así, para El nada. tipo, perdón, el tipo no se esconde porque anda vive en Flores desde Sí, siempre y se lo puede encontrar en los bares, los variados bares de Flores, en cualquier esquina, va a un gimnasio. exactamente. Lo pueden encontrar si tienen suerte, escribiendo ahí en el bar, ¿cómo se llama? La farmacia ese que está en Flores, en la Avenida Directorio, suele ir ahí a escribir, no hay ningún problema. O sea, no es que el tipo está escondido, ni se cree una estrella, ni nada. Simplemente hizo silencio para los medios argentinos, que también en su momento lo destrozaron bastante. Así que bueno, entonces eso es parte también del distanciamiento. Pero
últimamente tiene un público, me parece a mí, más amplio. Eh, Debo decir que yo lo conocía, no personalmente, quiero decir, conocí su literatura ya hace unos cuantos años, ¿no es cierto? Y en aquel momento la cosa era mucho peor que ahora. Ahora está un poquito como que está entrando más, ¿no es cierto? Pero cada cosa que yo compartía era una ristra de comentarios, viste, que espantosos, ¿no es cierto? Buah. Ahora en menor medida, mucho menor medida. De hecho, para esta reunión que estamos haciendo ahora, hubo muchísima gente que me pidió, con más que con otros autores, ¿no es cierto? Me pidió el enlace para poder estar hoy acá. Así que suponemos que la cosa se va normalizando un poco con el tema de Aira. Eh, Sí, y bueno, y otra cosa también es que publique, esto para sacar un poco de chapa, total, viste, no me cuesta nada, y no sale de acá, ¿no es cierto? Yo publiqué muchísimas cosas de Aira por ahí, 10 años antes de que le dieran el premio Formento, por ejemplo, que en ese momento hubiera sido el último candidato para que le den ningún premio, ¿no es cierto? Y es un premio que también recibió Borges en su momento, y lo recibió Samuel Beckett. O sea, es un premio que dan los editores europeos, es un premio de la industria editorial europea. O Y sea que, Pascal digamos, Quiñar. bueno, ahí tenés. Entonces, está considerado a ese nivel. Lo que más lo despreciamos somos los propios argentinos. Esto suele pasar, ¿no es cierto? Pero bueno, tampoco es para dorarle demasiado la píldora, ¿viste? Porque o sea, ningún escritor de eso te puede gustar en bloque. Pero bueno, resumiendo esto, y ahora vamos a leer el cuentito. Este, mm, para mí, como narrador, ¿m? Considerando narradores, los tres para mí más importantes de Argentina, hoy, ahora, Borges, Saer y Aira. Podemos hacer un anexo, ¿viste? Mañana por ahí cambia un poco de opinión. Podemos meter a Puig también, ¿m? Y podemos meter a algún otro. ¿M? Aira es un especialista, conoce muchísimo de artes plásticas y es un especialista en las vanguardias del siglo XX, las famosas vanguardias. Declaró siempre su admiración por Duchamp, ¿no es cierto? Y demás. Y las vanguardias son las que inventaron el tema de los procedimientos, digamos. No es que lo hayan inventado, digamos, pero lo usaron demasiado, lo usaron mucho, digamos. Ya vamos a ver después lo que es el procedimiento. Bueno, vamos a sobrevolar un poco este texto de Aira que se llama justamente Picasso, ¿no es cierto? Pintor también de vanguardia. ¿M? Bueno, imagínense un consumidor, digamos, estático o estándar de arte plástica a principios del siglo XX, cuando veía un cuadro de Picasso, le pasaría más o menos lo mismo que cuando uno lee un texto de Aina, ¿no es cierto? Bueno, entonces, esto se llama Picasso y dice, todo empezó, quiero a ver si, ¿qué les parece la retórica, no es cierto? A ver si esto está corregido o no está corregido, ¿no? Todo empezó el día en que el genio, salido de una botella de leche mágica, me preguntó qué prefería, tener un Picasso o ser O sea, Picasso. Podía sí, concederme cualquiera de las dos cosas, pero me advirtió solo una de las dos. Tuve que pensarlo un buen rato, o mejor dicho, me obligué a pensarlo. El folclore y la literatura están llenos de cuentos de codiciosos atolondrados, castigados por su precipitación, tanto que es como para pensar que esa oferta de dones siempre esconde una trampa. No hay bibliografía ni antecedentes serios en los que basarse para decidir, porque esas cosas solo pasan en cuentos o chistes, no en la realidad. Y de ahí que nunca nadie lo haya pensado seriamente. Y en los cuentos siempre hay trampa. De otro modo, no tendría gracia y no habría cuento. Todo el mundo debe de haberlo pensado alguna vez, pero en secreto. Yo mismo lo tenía bien meditado, pero en el formato de los tres deseos, que es el clásico. Esta alternativa
ante la que me ponía el genio era tan insólita y uno de sus lados tan definitivo que lo menos que podía hacer era sopesarla. Es un primer párrafo perfecto, ¿eh? Ya apareció el genio que salió de la botella de leche mágica. Este, ya es una cosa medio inverosímil, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué querés? ¿Un Picasso o ser Picasso? Son dos alternativas, no son tres. Él lo había pensado, pero en aquel famoso formato de los tres deseos, que es el de los cuentos clásicos, ¿no es cierto? Y acá, como que no quiere, cierra y abre perfecto el párrafo, está bien planteada la situación, pero acá, así de pasada, hay algunas cuestiones que por ahí conviene señalar, ¿no es cierto? Él va a mencionar tres instancias, dice, no hay bibliografía en los que basarse para decidir, porque estas cosas solo pasan en cuentos o chistes, no en la realidad. Y acá estamos, estas tres palabras se aplican a toda la literatura de Aira, ¿no? Cuentos, chistes y realidad. Y si ustedes quieren, a toda la literatura y a toda la poesía, ¿no es cierto? Un poema es un chiste también, un cuento también es un chiste, un chiste, es un sabotaje que uno le hace a la llamada realidad, ¿eh? Y la realidad también es un chiste y es un cuento y demás, ¿no es cierto? Entonces, cuento, chiste, realidad, están siempre mezcladas en las historias de Aira, como lo estaban también en las historias de Borges, ¿no es cierto? Salvando las enormes diferencias retóricas, ¿eh? Porque, bueno, Borges era una cosa de otro planeta, digamos. Era argentino, o sea, digamos, de otra Argentina que estaba en alguna otra parte, porque es bien argentino. Hay mucho de Borges en Aira, ¿eh? No en la retórica, y no en otras actitudes, pero sí en cierto trasfondo que el tipo cuenta. Tiene muchas más similitudes que diferencias. Bueno, entonces trampa es la otra gran palabra que aparece acá ya en este primer párrafo. Bueno, extraña era la situación esta, pero no intempestiva, al contrario, muy oportuna. Yo salía del Museo Picasso, ahí es cuando el genio se le aparece, en plena euforia de una admiración desorbitada, y en ese momento no se me podía haber ofrecido otra cosa, otras dos cosas que me tentaran tanto. De hecho, todavía no había salido, ¿no?, del museo. Estaba en el jardín del museo y me había sentado en una de las mesitas al aire libre después de comprar en el bar una botellita plástica de esa Magic Meal que veía consumir a los turistas por todas partes. Era, y entre paréntesis pone es, una tarde perfecta de otoño, de luz suave, aire templado, todavía lejos del crepúsculo. Había sacado del bolsillo mi libreta y la lapicera para tomar algunas notas, pero en definitiva no escribí nada. O sea, la situación esta del genio se le plantea justamente cuando él estaba dentro del Museo Picasso, ¿no? Bien. Trataba de ordenar mis ideas, me repetía en silencio las palabras del genio, ser Picasso o tener un Picasso. ¿A quién no le gustaría tener un Picasso? ¿Quién rechazaría un regalo así? Y por otro lado, ¿quién no habría querido ser Picasso? ¿Qué otro destino individual en la historia moderna era tan deseable? Ni siquiera los privilegios del mayor poder temporal podían comparársele, porque estos estaban amenazados por la política o la guerra mientras que el poder de Picasso, sublimando el de cualquier presidente o rey, estaba libre de problemas. Cualquiera en mi lugar se inclinaría por esta segunda alternativa, que incluía a la primera. La incluía no solo porque Picasso podía pintar todos los Picassos que quisiera, sino también porque es bien sabido que él había conservado muchos de sus cuadros y de los mejores. El museo que acababa de recorrer se había formado con su colección con una colección personal de su propia obra y hasta había vuelto a comprar en su madurez cuadros que habría vendido de joven. Es decir, acá están los matices de la alternativa. ¿Mm? ¿Tener un Picasso o ser Picasso? ¿A usted qué les parece? Piensen en alguien a quien ustedes admiren, algún artista a que ustedes admiren y se les ofreciera esta misma alternativa.
Este, yo la tengo clara personalmente, pero es un dilema, hay un dilema ahí, ¿no es cierto? Lo agarra en plena euforia de su admiración por Picasso, ¿m? Y aparece este genio. Bueno, claro que esta inclusión no agotaba ni de lejos la ventaja de una transformación en el artista. Y acá hay algo muy interesante, ¿no es cierto? Y va a hablar, porque este relato en definitiva es un pequeño ensayo también, ¿no es cierto? Y ese es otro aspecto de la narrativa de Aira, que no dije hoy, ¿no? Pero tiene muchísimo de ensayística, ¿eh? Cualquier historia ridícula que esté contando tiene largos pasajes que son ensayos y que son teorías sobre el arte. A ver, alguien levantó la mano. Ali, te Sí, hola, escuchamos. ¿cómo estás? ¿Cómo Es la andas? primera clase. Bien, Bueno, la primera clase que estoy. En ese segundo párrafo que escribiste, que leíste, él escribe muchas alternativas, que saca la libreta, que saca la lapicera, pero que no escribe nada, eh, que está, bueno, esta alternativa que le dio el genio, que son otras dos alternativas. Hay muchas dualidades chiquititas en este párrafo como para dar una idea de duda con respecto no solamente a la decisión que le dan, sino también dice que una está incluida en la otra, porque exacto, Picasso, si él es Picasso, puede tener las obras. Entonces, no es tan definitivo elegir una, o es definitivo elegir una con respecto a la otra, porque una le permite tener todos los cuadros que quiera. exacto, sí, Entonces, totalmente. en pocas líneas, este párrafo tiene un montón de dualidades. Dice que va a salir, que está en el Museo Picasso, te da la idea, aunque no concreta, de que va a salir. Ahí me daba la idea de que estaba por salir también, otra dualidad. O sea, como diciendo que todavía está ahí, Todavía está pero que ahí, está por claro, sí. salir porque ya lo vio. Entonces, me parece que la forma en que lo está manejando nos hace con esta duda de sí, no, bueno, alternativas distintas en pocas palabras y muy concretas. O sea, me hace pensar mucho en un párrafo. Sí, sí, totalmente, claro. Esa es la eficacia que tiene, o sea, el manejo magistral que tiene Aira de los párrafos. Lo mismo que Borges, que son párrafos perfectos. Lo mismo que Saer también, ¿viste? Aunque en Saer hablar de párrafos es más complicado porque, bueno, sabemos que eran mucho más extensos y demás, pero digamos, es el manejo. El párrafo, tanto Aira como Borges o como Saer, lo manejan como si fueran capítulos, de una novela, ¿eh? Eh, digamos, los cuentos de Borges podríamos considerarlos novelas en miniatura, cada uno de cuyos párrafos es un capítulo, y lo mismo pasa con Aira, ¿eh? Hasta que Aira en algún momento va a desbarrancar, no en este cuento, digamos, pero en sus novelas sobre todo, la cosa siempre empieza a deshacerse en alguna parte, pero los párrafos de Aira son muy significativos, y eso que vos decís, hay un montón de dualidades, ¿viste? Saco la libreta pero no escribo, o sea, ya terminé de ver la muestra, pero todavía no me fui porque me quedé tomando algo ahí en el jardín del museo. Este, eh, ya, soy Picasso o elijo tener un Picasso, ¿viste? Hay un montón de cosas, hay alternativas dentro de las alternativas y va a seguir esto, ¿no es cierto? Bueno, entonces pues, está bien la observación esa. Bueno. Creo que bueno, y acá, este es interesante porque habla también de la identificación, ¿no es cierto?, que tenemos nosotros, digamos, eh, con los artistas, con nuestros artistas admirados u odiados, no importa, da lo mismo, en cualquier rubro del arte, ¿no? Vamos a ver lo que dice acá. Dice, bueno, pone claro que esta inclusión no agotaba ni de lejos la ventaja de una transformación en el artista. El ser iba mucho más allá del tener, se extendía sobre las dichas proteicas de la creación, hasta un horizonte inimaginable, porque ser Picasso, después y más allá de lo que hubiera sido el verdadero Picasso, era ser un super Picasso, un Picasso elevado a la potencia de la magia o el milagro. Pero yo conocía a mis genios y pude adivinar perfectamente
que no era tan simple. Había motivos para vacilar y hasta para retroceder horrorizado. Para ser otro, hay que dejar de ser uno mismo. Fíjense qué cosa tautológica y obvia, y sin embargo qué oportuno, ¿no es cierto? Porque para ser otro hay que dejar de ser uno mismo. Ahí tenemos ya un primer inconveniente, ¿no? Entonces, y nadie consiente de buena gana a esta renuncia. No es que yo considerara más valiosa mi persona que la de Picasso, ni más sana o más capaz de enfrentar la vida. Sabía por las biografías que él había sido bastante perturbado. Yo lo era más, así que cambiándome a él, ganaría un margen de salud mental. Pero un largo trabajo de toda mi vida me había llevado al punto de hacer las paces con mi neurosis, miedos, angustias y otros impedimentos, o al menos tenerlos a raya. Y nadie me aseguraba que esa cura a medias serviría con los problemas de Picasso. Ese más o menos fue el razonamiento que hice, no con palabras, sino a golpes de intuición. Está muy bien esta observación. Es otro párrafo que también, pero el tipo va agregando capas en cada párrafo, ¿no es cierto? Y acá nos preguntamos todo, ¿está bien? Me cambio con Picasso, o sea, yo en realidad soy un poco más perturbado todavía. Y este precario equilibrio que conseguí para mi vida lo podré seguir manteniendo cuando sea Picasso y se complica la cuestión, ¿no es cierto? Y esto que dice acá, todo esto lo pensé no con palabras, sino a golpes de intuición. ¿Sí? Este tema de que un personaje piensa en algo y el autor aclara que no lo pensó con palabras, también aparece en Borges muchas veces, sobre todo cuando habla de los gauchos o de los compadritos. Claro que todo esto no lo pensó con palabras, sino con, acá hay un puntito borgiano también en la enunciación. Ahora, fíjense que hasta donde leímos, ¿a ustedes les parece que esto es un relato que no está corregido, que está desprolijo, que se traba, que no se entiende? O sea, para mí fluye de una manera magistral. Esto no sucedería si este párrafo el tipo no lo hubiera, si este cuento no lo hubiera corregido. Cuando Aira habla de que no corregía, hablaba de otra cosa. Bueno, bien. En el fondo, la situación era un caso extremo de la problemática de la identificación, acá está, que va más allá del maestro de Málaga, ya que se plantea ante cada artista mirado o venerado o estudiado. Va más allá, pero al mismo tiempo se queda en Picasso. La identificación es una de esas cosas que no se pueden generalizar. No hay identificación en general como concepto, sino que la hay en particular con esta o aquella figura. ¿Viste? Si no, nos identificaríamos con cualquier cosa. Y si esa figura es Picasso, como lo es, entonces no hay ninguna otra. El concepto se invierte sobre sí mismo, como si dijéramos, pero esto es una manera burda de decirlo, que no se trata de la identificación con Picasso, sino de el Picasso de la identificación. ¿M? Y pónganle el nombre que ustedes quieran al artista, ¿no? De pocos hombres se ha escrito tantos. Todos los que tuvieron algún contacto con él dejaron testimonios, anécdotas, retratos. Es casi inevitable encontrar ahí algún rasgo que coincida. Por ejemplo, cuentan que tenía problemas con la acción. Veía un papel tirado en el piso de su estudio y le molestaba, pero no lo recogía y el papel podía quedarse meses tirado en ese sitio. A mí me pasa exactamente lo mismo. Son como pequeños tabúes incomprensibles, parálisis de la voluntad, que me impiden hacer algo que quiero hacer y me lo siguen impidiendo indefinidamente. La sobrecompensación correspondiente es la producción frenética de obra, como si pintando cuadro tras cuadro, ese papel fuera a levantarse solo. Sea como sea, de lo que no podía dudar era de la continuidad de la producción. Acá está la continuidad, esta, ¿no? El continuo, a través de todas las transmigraciones. Picasso no era Picasso, sino en tanto pintor, de modo que siendo Picasso, yo podía pintar todos los Picassos que quisiera y venderlos y ser rico. Y eventualmente, dado que los ricos hoy en día lo pueden todo, dejar de ser Picasso si me sentía aprisionado en una vida que descubría que no me gustaba.
Por eso dije que el don de ser incluía el de tener. Picasso, el histórico, dijo una vez: querría ser rico para vivir tranquilo como los pobres. Aún dejando de lado la ilusión de que los pobres no tienen problemas, en la frase hay algo extraño. Él ya era rico y muy rico, pero no tanto como lo habría sido hoy, 30 años después de su muerte, con la valorización de sus cuadros. Es sabido que los pintores tienen que morirse, dejar de producir, para que sus cuadros se hagan realmente valiosos. De modo que entre ser Picasso y tener un Picasso, había un abismo económico, como lo había entre la vida y la muerte. Habría que interpretar esa frase más allá de su ingenio facilongo, ¿ves? Más allá de su ingenio facilongo. Acá él mismo está haciendo una observación sobre lo que acaba de decir él mismo, ¿viste? No, me salió así, más o menos. Esto también es muy borgiano. Borges hacía permanentemente estas cosas. Como una profecía de la situación en la que me ponía el genio, como un mensaje de ultratumba y que me dirigía desde el pasado, sabiendo que mi máxima aspiración era una vida realmente tranquila, sin problemas. Pero con los precios actuales y con la relativa modestia de mis ambiciones, con un solo cuadro me bastaba para ser rico y vivir en paz, dedicado a la creación novelesca, al ocio, a la lectura. Mi decisión estaba tomada. Quería un Picasso. Listo. No bien lo hube pensado, el cuadro apareció sobre la mesa, sin llamar la atención de nadie, porque en ese momento los ocupantes de las mesas vecinas se habían levantado y se alejaban, y los demás me daban la espalda, lo mismo que las chicas del bar. Contuve la respiración, pensando, es mío. Tomó la decisión de no ser Picasso, sino porque con un Picasso para mis modestas ambiciones alcanza, ¿viste? Ya está, me salvé, punto. Hasta acá la primera parte del relato. Cosa que también, o sea, todo este prólogo, esto es un prólogo en realidad, o sea, ya está, la situación ya está, ya se planteó, ya dio resultado, ya tengo el Picasso arriba de la mesa, no me vio nadie, estoy yo solo con mi Picasso, me salvé. Y ahora va a venir la parte, otra parte interesante del relato, que también esto lo van a encontrar en otras obras de Aira, ¿no? Y es la descripción del cuadro, que es magistral lo que va a hacer con la descripción del cuadro, ¿no es cierto? Y acá nos va a pasar, si bien hasta ahora el problema era la identificación, era más bien psicológico, hasta qué punto nos identificamos con un autor, hasta el punto de llegar a querer ser ese autor o simplemente conformarse con tener un original de ese autor. Ahora se plantea el problema de la interpretación. Gran tema, ¿no es cierto? ¿Cómo interpretamos lo que leemos, lo que vemos, lo que escuchamos, en fin, lo que vivimos, ¿no es cierto? Y va a haber un sobregiro acá, muy típico de Aira, este, y lo va a plantear en forma, en definitiva, de un chiste, de un viejo chiste, ¿no es cierto? Acá volvemos al tema del chiste. Por eso tienen tanto que ver el cuento, la fábula, el chiste, la trampa y demás. Entonces, bueno, ahí está el cuadro. Ahora viene lo que en retórica sería una éxfrasis, ¿no es cierto? Que sería la descripción, no la mera descripción, sino la descripción interpretativa de un cuadro, en este caso, o sea, la traducción a palabras, a discursos, de algo que es visual, que es otro discurso, ¿no es cierto? Bien, era espléndido, un óleo de los años 30, de tamaño mediano. Me sumí en su contemplación largo rato. A primera vista era un caos de figuras dislocadas, en una superposición de líneas y colores salvajes, pero intrínsecamente armónicos. Lo primero que aprecié fueron las bellas asimetrías que saltaban al encuentro de la mirada, se escondían, volvían a aparecer desplazadas, volvían a ocultarse. El empaste, la pincelada, paréntesis, estaba pintado a la prima, era una improvisación que el tipo hizo de una, ¿no? Exhibían con imperioso desenfado esa seguridad que solo un virtuosismo olvidado de sí mismo puede alcanzar. ¿eh?
Fíjense la observación, ¿no? Un virtuosismo olvidado de sí mismo. Pero los valores formales no hacían más que invitar a una exploración del contenido narrativo, y este empezó a revelarse poco a poco como jeroglífico. Acá aparece algo interesante también, que es el contenido narrativo. ¿El contenido narrativo de qué? De una obra, de un cuadro, de algo visual. ¿Mm? Este, que también, o sea, lo visual también tiene un contenido narrativo, indefectiblemente, ¿no es cierto? Y si no lo tiene, el espectador se lo va a buscar, eso no les quepa la menor duda, ¿no es cierto? Porque primero la forma, bien, ahora viene el contenido narrativo, y acá viene el tema de la interpretación, ¿no? Este, pero bueno, el contenido narrativo, y este empezó a revelarse poco a poco como jeroglíficos. El primero fue una flor, una rosa carmesí, asomando de la multiplicación de sus propios planos cubistas, que eran los pétalos, enfrentado, en espejo, un jazmín en blancos virginales, renacentista salvo por las volutas en ángulos rectos de sus arcillos. En la habitual colisión picasiana de figura y fondo, hombrecitos moluscos y hombrecitos chivos llenaban el espacio con sombreros emplumados, jubones, calzas o bien armaduras, gorros de cascabeles de bufón, también alguno desnudo, enanos y barbudos. Era una escena de corte, y la figura que la presidía tenía que ser la reina, a juzgar por la corona, la reina monstruosa y desvencijada como un juguete roto. Pocas veces la torsión del cuerpo femenino, uno de los rasgos más característicos de Picasso, había sido llevada a semejante extremo. Piernas y brazos le salían por cualquier parte, el ombligo y la nariz se perseguían por la espalda, los rasos multicolores del vestido se le incrustaban en el molinete del torso, un pie calzado con un zapatón de taco saltaba al cielo. Ahí está. Eso era lo que había en el cuadro, ¿eh? Y ahí la éfrasis, la descripción, ¿no es cierto?, del cuadro. Y ahora viene la interpretación, ¿m? Y ahora viene el chiste. ¿M? El argumento se me apareció de pronto. Estaba ante la ilustración de una historia tradicional española, menos una historia que un chiste, acá está, y de los más primitivos y pueriles. Al artista debió devolverle desde el fondo de la infancia. Se trataba de una reina coja que no sabía que lo era, y a la vez, y a la que sus súbditos no se atrevían a decírselo. El ministro del Interior ideó al fin una estratagema para enterarla con delicadeza. La reina renga, ¿no? Organizó un certamen de flores en el que competían con sus mejores ejemplares todos los jardineros del reino. Cumplido por los jurados especializados el trabajo de selección, quedaron como finalistas una rosa y un jazmín, que era lo que aquellas dos figuras que él primero había visto en el cuadro, ¿no es cierto?, enfrentadas en espejo. Bien, momento, una rosa y un jazmín. La decisión final de la que saldría la flor ganadora sería de la reina. En una ceremonia de gran aparato, con toda la corte presente, el ministro colocó las dos flores frente al trono y dirigiéndose a su soberana con voz clara y potente le dijo: Su Majestad, escoja. El tono humorístico de la conceja se traducía en el abigarrado tejido de cortesanos boquiabiertos, el achaparrado ministro con el dedo índice más grande que él, levantado, y sobre todo la reina, hecha de la intersección de tantos planos que parecía sacada de una baraja doblada 100 veces, desmintiendo la probada verdad de que un papel no puede plegarse sobre sí mismo más de 9 veces. Bueno, vamos a parar acá. O sea, listo. Todo este ridículo chiste, esta ridícula puesta en escena era para presentarles dos flores y que el tipo dijera: Su Majestad, escoja, elija. O sea, sos renga, pero tenía que escoger. Y como todos los chistes, obviamente, tienen eficacia y se cumplen en el ámbito lingüístico donde están generados. Esto, en otro contexto no tiene ningún sentido, ¿no? Es una tontería mayúscula el chiste este, ¿no? Pero bueno, ya veremos.
Algunos puntos eran intrigantes y le daban espesor a la iniciativa picasiana de llevar la historia a la imagen. El primero de ellos era el hecho de que la protagonista fuera renga y no lo supiera. Uno puede ignorar muchas cosas de sí mismo. Por ejemplo, sin ir más lejos, puede ignorar que es un genio, pero es difícil concebir que no advierta un defecto físico tan patente. Ahí está. A ver, Virginia, vos que cuando yo te digo que no entiendo los chistes o que me parece que la mayoría de los chistes están mal hechos, claro, pero yo tengo que aceptar que esta reina no sabía, era renga, pero no sabía que era renga. Es difícil de aceptar eso, ¿no es cierto? Y la observación que hace acá, dice, uno puede no conocer muchas cosas de sí mismo, incluso que es un genio. Yo soy un genio y no lo sé, pero no puedo no saber que soy rengo, ¿viste? Lástima que no está Aurelio acá, porque Aurelio pensaba que yo era Rengo. ¿Viste? Andás a ver por qué. Y a lo mejor tenía razón, a lo mejor soy Rengo y no lo sé. Me pasa con esta, como esta reina, pero bueno, ponele. Espero que Bueno, no. pero, perdón, pero a lo mejor justamente por ser reina podía determinar que ella no tenía ningún tipo de Por impedimento eso. ni dificultad y que todos sus súbditos sí. Bueno, perfecto. Vamos a ver cómo sigue entonces. Pero bueno, hay que aceptar eso, que la reina no lo sabía. Y se lo tienen que decir en realidad porque le tenían cariño, no se lo querían decir directamente. Bueno, incluso uno puede ignorar que es un genio, pero bueno, la explicación puede estar en ahí está, escucha Alejandra, la explicación puede estar en la condición de reina de la protagonista, es decir, su condición de única, que le impediría usar los paradigmas físicos de la normalidad para juzgarse. Es exactamente lo que acabas de decir vos, ¿viste? Bueno, este, única, como había sido único Picasso. Fíjense que siempre lo está trayendo, siempre lo está relacionando. Había algo autobiográfico en el cuadro, como lo había antes en la elección de un chiste infantil que seguramente había oído de boca de sus padres o de sus condiscípulos en la escuela. Y antes aún estaba el uso de su lengua materna, fuera de la cual el chiste no tenía gracia ni sentido. Fíjense, eh, más allá del chiste de la puntual de la reina que nos está contando, el chiste de la sobreinterpretación de un cuadro que está haciendo el mismo aire. O sea, ya nos vamos a la infancia de Picasso como justificación de ese cuadro, ¿no es cierto? Y de que le afloró en la memoria ese chiste porque seguramente un recuerdo infantil, además la lengua materna de Picasso, o sea, parecen esos análisis de Borges de ciertos autores ridículos, ¿no es cierto?, que justificaban todos los disparates que escribían, ¿no es cierto?, o que plagiaban, ¿no? Entonces, llega a la conclusión de que en ese cuadro, que era en realidad un remolino de figuras, había algo autobiográfico, ¿no? Para la fecha del cuadro, Picasso llevaba 30 años en Francia, a cuya cultura y lengua ya estaba completamente asimilado. Que recurriera al castellano para dar la clave, sin la cual una obra suya se hacía incomprensible, era por lo menos curioso. Quizá la Guerra Civil Española había reactivado en él una célula nacional, y este cuadro era una suerte de homenaje secreto a su patria desgarrada por el conflicto. ¿Eh? Seguimos sumando y Va le da montando sus especulaciones. exactamente, o sea, va escalando en las especulaciones, y uno termina aceptando todo esto. Esto pasa, pasa continuamente. O sea, la crítica de arte muchas veces tiene más que ver con este sobregiro interpretativo que con lo que está analizando realmente, ¿no es cierto? Ahí hay una cosa que la dijimos varias veces, que nosotros como lectores, sin ser críticos de arte, ¿no es cierto?, o como espectadores de lo que sea, somos paranoicos, ¿eh? Esto es una escalada de tipo paranoide y se sobregira perdón por el uso ilícito de términos psiquiátricos o psicológicos, pero bueno, es lo que me sale. Entonces va escalando en la sobreinterpretación y le va dando a la vez que gracia, le va dando solidez a lo que está diciendo, ¿viste? Viene un tipo y te da semejante explicación. Bueno, hasta ahora, bueno, hasta la Guerra Civil Española entra acá, ¿no es cierto? Quizás
hipótesis que no excluía la anterior, un recuerdo infantil en la forma de una deuda a pagar cuando su arte hubiera llegado al estado de poder y libertad que lo hiciera posible, estaba en el origen de la obra. Después de todo, para esa época, Picasso se había coronado como el pintor por excelencia de las mujeres asimétricas. Esto de las mujeres asimétricas me encanta, el pintor de las mujeres asimétricas. No está mal, ¿eh? Anoten para un poema posible. Introducir el rodeo lingüístico para la lectura de un cuadro era una torsión más a que la sometía y lo hacía con una reina para certificar la importancia capital que le daba a la maniobra. Una tercera hipótesis, que estaba en otro plano respecto de las anteriores, debía tomar en cuenta la procedencia sobrenatural del cuadro. Por supuesto, era un cuadro que no había pintado Picasso. Lo había pintado en el momento en que el genio se lo da al narrador. Nadie había sabido de él hasta hoy y su naturaleza de enigma y secreto se había mantenido intacta hasta materializarme ante mí, un hispanoparlante, escritor argentino, adicto a Duchamp y Roussel. Fuera como fuera, se trataba de una pieza única, singular aún dentro de la producción de un artista en el que la singularidad era la regla. No podía menos que aspirar a un precio récord. Antes de internarme en una de mis habituales ensoñaciones sobre la prosperidad futura, me deleité un poco más en la contemplación de la obra maestra. Lo hice con una sonrisa. Esa reinita chueca que había que rearmar a partir de un remolino de miembros entremezclados era conmovedora, con su cara de galleta, una vez que uno le encontraba la cara, con su corona de papel dorado de chocolatín y sus manos de títere. Ella era el centro, aunque de un espacio en el que no había centro. La ronda de cortesanos, una verdadera corte de los milagros pictóricos, estaba pendiente de su elección. La fugacidad de las flores recordaba el tiempo, que para ella no era tiempo extenso, sino el instante de comprender, de hacerse cargo al fin, después de toda una vida de ilusión. Una versión más cruel del mismo chiste podía decir que la reina siempre había sabido que era coja. ¿Cómo iba a ignorarlo? Pero la buena educación había impedido que nadie hablara de lo que ella prefería no hablar, y entonces sus ministros habían hecho una apuesta, que ganaría quien se atreviera a decírselo en la cara. Era una versión más realista, pero no la que había quedado registrada en la pintura. A esta reina nadie la haría objeto de una broma, nadie se burlaría de ella, la querían y querían que supiera. Ella era ella la que debía oír y entender el mensaje oculto. Es coja, bajo el visible es coja. Y entonces, en una iluminación, entendería de pronto por qué el mundo se balanceaba cuando ella caminaba, por qué el ruedo de sus vestidos era en diagonal, por qué el gran chambelán se apresuraba a darle el brazo cada vez que tenía que bajar una escalera. Y este parrafito que acabo de leer, es muy interesante también, ¿viste? Porque acá está el mensaje cifrado, en esta tontería, ¿viste? Separando la palabra escoja cambia diametralmente el sentido del mensaje que ella va a recibir. A partir de que ella decodifique el mensaje, va a obtener una especie de iluminación y se va a dar cuenta en realidad del sentido de su vida, ¿no es cierto? ¿Por qué todo se tambaleaba? ¿Por qué el ruido le chingaba del vestido? ¿Por qué la acompañaban a subir la escalera? A partir de la decodificación de una sola palabra, ¿eh? Separada o toda junta, significa distinto. Esta es una observación muy fina con respecto a lo que uno transmite con sus textos o a lo que uno recibe de textos ajenos, ¿no es cierto? Estas claves, ¿cuántas veces dijimos, ¿no es cierto? Las perlas que hay en los poemas, ¿no? Que nos cambian absolutamente, ¿viste? De repente un punto de vista, o nos desnudan algo que nosotros ya sabíamos, pero no nos acordábamos, ¿viste? Y aparece de repente en un pequeño mensaje cifrado, cifrado que es para nosotros, por ahí para otra persona no, pero se produce igual el fenómeno. Me parece que está muy magníficamente expresado eso. O sea, son textos dentro de textos.
habían recurrido al lenguaje de las flores, el jazmín y la rosa, ¿no? Eterno vehículo de los mensajes de amor, porque ella debía elegir la flor más bella del reino, exactamente como yo había debido elegir entre los dones que me ofrecía el genio. Fíjense cómo cierra, no se olvida de la historia que está contando, ¿no? Bien, en ese momento yo también tuve mi iluminación y la sonrisa se me congeló en la cara. No pude explicarme cómo no se me había ocurrido antes, pero no tenía importancia, se me ocurría ahora, y con eso bastaba. La angustia de un problema sin solución me envolvió, como sucede en las pesadillas. Seguía dentro del museo. Tarde o temprano tendría que irme. Mi vida de rico no podía empezar sino afuera. ¿Y cómo salir del Museo Picasso con un Picasso bajo el brazo? Fin del relato. Está complicado, ¿no? Tenés que pasar por los guardias, por todo eso, viste, con un Picasso saliendo del Museo Picasso. O sea, nada, he ahí el fin del chiste. Ahora la pregunta mía es la siguiente, más allá de que les guste, no es el gran relato de la literatura argentina, digamos, pero ¿les pareció que está bien escrito? ¿Cómo les sonó? ¿Hay algo que nos haga detestar a Aira en este relato? Es brillante el relato, brillante. Claro, se agarra de un viejo chiste. A ver, Daniel. No, a mí me parece, a ver, yo leí pocas cosas de Aira, ¿no? Una que me gustó mucho se llama Cumpleaños, que la Ah, recomiendo sí. porque me la recomendaron a mí porque es cortita. No, a ver, planteando una hipótesis de por qué puede generar rechazo, ¿no? Porque a mí me divirtió lo que leíste, yo no lo conocía, este relato, pero me parece como que siempre uno piensa al artista, voy a decir una cosa que suena medio tonta, ¿no? Pero como un tipo serio, o sea, un artista es un tipo que se plantea grandes temas, lo mismo un poeta, y Aira, la verdad es que no parece un tipo serio, o sea, parece como se toma en solfa todo, digamos, esto es como una especie de, vos decías de usar términos psicológicos, es como una especie de delirio, digamos, ¿no? De delirio racionalizado, Eh, y me parece que no hay que tomarlo seriamente, porque si no ahí se abre como una brecha, digamos, el tipo está bromeando todo el tiempo y de repente algunas de sus bromas son geniales. Yo no sé si esta es genial o no. Digamos, a veces uno se puede dar manija con un amigo o en una ronda de amigos y le sale algo así, digamos. Y si uno lo escribiera sería un relato como este, ¿no? Eh, a mí me parece que no, que lo que puede generar rechazo es la aparición de un artista de éxito como es Zaira y consecuente, que en el fondo no se toma demasiado en serio ni lo que hace ni los temas que plantea, ¿no? Y que de repente en medio de todo eso aparece algo que es serio, digamos, porque uno puede, digamos, llevarlo a una reflexión profunda sobre determinadas cosas, pero me parece que el propósito no es, el propósito es más bien lúdico, digamos, ¿no? sí, sí, Me sí. parece que es eso. A mí me divirtió. Ahora, si uno dice, es como vos decís, es un gran relato y qué sé yo, ya no sé. A mí me No, cuesta claro. compararlo con Borges, digamos, porque Borges tenía mucho humor, pero me parece que siempre había como un trasfondo, entre comillas, serio, digamos, ¿no? Yo lo veo muy distinto, digamos, Sí, en sí, algún punto. bueno, pero claro, no, es verdad, eso sí, o sea, el Tiempo tema que de, nos separa. de que no se toma en serio desde ya, ¿viste? Pero eso me parece justamente un aspecto sano, ¿viste? Porque el tipo representa una clase, en todo caso, de artista, espontáneo en todo caso, y un tipo que se divierte con lo que está haciendo, ¿viste? Lo cual parece ser un pecado mortal, ¿no? Pareciera ser que hay que, ¿viste? Que hay que exprimirse la cabeza para decir grandes cosas, ¿viste? Tenerla uno clara como para transmitir, ¿viste? Y la cosa no funciona así. O sea, con respecto a Borges, obviamente, o sea, no son comparables también por otra cuestión, ¿viste? Son épocas distintas. Digo yo, Aira toma muchas cosas de Borges, ¿viste? El tinte, si vos querés, ensayístico, si es que cabe la palabra, ¿viste? O reflexivo dentro de lo que es una acción ficcional, porque acá está haciendo reflexiones sobre el arte, o sea, más livianas o más densas, ¿viste? Uno puede pensar en este tema de la identificación, ¿no es cierto? O mismo de la interpretación de una obra, ¿viste? De cómo uno interpreta una obra. O sea, acá se va de rosca completamente. Llega a la conclusión, bueno, esa. Pero eso son épocas distintas, ¿viste? O sea, esto ya, Aira es posmoderno, o no sé ahora dónde estamos parados, ¿no? Pero
Borges todavía pertenecía a cierta modernidad con algunos, digamos, valores más establecidos o más fijos, ¿no es cierto? O algunos roles, digamos, más cristalizados. Y en el caso de Aira ya esto no es así, ¿viste? Es otra cosa. Pero toma mucho de muchos recursos de Borges. Obviamente no va a ser Borges, ¿viste? Pero bueno. A ver, Ali que está levantando la mano y Cecilia también. Cecilia Vamos. quería A hablar ver, hace rato. Cecilia, dale, vamos primero contigo. Eh, Gracias. Yo quería, primero me pareció muy bueno que cuando él dice que no escribió nada en ese papel, en realidad es cuando inicia todo ese relato en ese papel cuando se sienta en el patio, inspirado por lo que vio, no puedo pensarlo de otra manera. Y con respecto a lo serio, eh, a veces uno cree que la persona delirante, el que delira, no es seria porque uno rechaza lo que no es coherente y es como que le provoca cierta resquemor pensar de forma delirante y lo toma como gracioso o como humorístico. Y en realidad es un tono irónico, pero el tema es muy serio. Sí, claro. Me gustaría plantear esto de que cuando uno ve gente que delira, que son personas con trastornos paranoides y delira, tocan temas muy serios y tiende el que no está acostumbrado a reírse de eso como un absurdo gracioso. Y en realidad no tiene ninguna gracia. Él estaba complicado viendo cómo irse con ese cuadro. O Sí, sea, claro, había claro. un conflicto, estaba lleno de conflictos sin ser gracioso. Yo creo que me parece, no lo conozco, estoy viéndolo ahora y estoy súper entusiasmada. Bien. El rechazo que provoca es quizás porque toca un modo de pensar que no es común. No te agrega dramatismo, compulsión al dolor, carga emocional de tono depresivo o negativo, sino que juega con el absurdo, con temas, pero de un modo muy serio, muy responsable sería lo que quisiera decir, ¿no? Sí, está No, bien, se estoy de toma a acuerdo. cargo el tema, pero de un modo muy lúdico, A través de lo me parece. lúdico, como decís vos, los temas están planteados, ¿viste? Está el arte, está la interpretación, está cómo uno da cuenta de algo, ¿eh? ¿Qué relación tiene uno con sus artistas, con sus referentes? ¿Viste? Que si hay un montón de cosas que uno después podría pensar por su cuenta, ¿viste? Entonces sí, está bien, de acuerdo, bien. A Como ver, que usa esa forma como herramienta para exponer exacto, sí, sí, sí. A ver, Ali que está con la mano levantada, que se está calambrando por hace un rato. Eh, no, no pasa nada. No, el tema del final, antes me quedé con esto de la dualidad que comenté antes también, está el era y entre paréntesis es. Uno Claro. se ubica en tiempo, puede ser en ese momento o puede ser que había pasado en otro momento de su vida, porque lo pone muy marcado entre paréntesis. Sí. Esa era otra cosa que me había olvidado antes. Y a medida que sigue con el tema de la narración y en este caso con la pintura también, dos dualidades dentro del arte, que habla de la narración de ese cuadro. Y con respecto al final, si yo me pongo a pensar, en una de las partes dice que ese cuadro todavía no se había pintado. Claro, Entonces, yo no sé si él hubiera tenido, ya que estamos en el delirio, si él hubiera tenido problema de salir de ese museo con un cuadro que Picasso no había pintado. claro, pero sí, bueno, ahí está, puede ser o no, ¿viste? Ese es el cierre que le da. Yo creo que sí hubiera tenido problemas porque de momento, o sea, el cuadro no lo había pintado Picasso, pero mágicamente era de Picasso por la intervención del genio. O sea, era un Picasso auténtico, ¿no es cierto? Andás a No, ¿ves? Ahí no sé, ahí es como que él me podría da a ser, mí, ¿viste? ahí él me da la libertad, ¿ves? Que me Sí, encanta de que uno puede pensar algo y la otra persona puede pensar otra cosa. Si seguro, ese claro, cuadro claro, claro. no estaba registrado, no estaba pintado, no había Claro. ningún problema en que él saliera. Podría haber
podía estar escrito O sea, Picasso. es un final convencional, ¿viste? Como tantos finales de Aira, ¿viste? Sí, No, en Aira no hay que ponerle muchas fichas a los finales, ¿viste? Sino, pero recorrimos un montón de cuestionamientos que me parece súper interesante, ¿no es cierto? sí, sí, Y livianamente, digamos, ¿no? sí. A ver, Alejandra, vos que estás con la mano levantada. No, cortito. Yo no entiendo mucho de arte, pero me parece y no tengo este texto, pero es una preciosidad, en primer lugar. Y es una preciosidad porque cada uno puede pensar lo que se le ocurra acerca de esto. Así que si este señor logró esto, me parece maravilloso. Yo trato de mirar las cosas al revés, no con un solo sentido. Y me parece, en todo caso, esta será mi interpretación, pero me parece que lo veo más como recurso. No eligió a cualquier pintor. Yo no entiendo No, mucho de claro. arte, pero eligió a un pintor que pinta, perdón mi animalada, ¿no? Desarticuladamente, descontracturadamente, ¿no? Habla de mujeres asimétricas, ¿no? Pues estos trazos que tiene, y cada uno de esos trazos es lo que a él le permite ensayar cada una de sus suposiciones. Yo no veo ningún delirio, no. Son simplemente ocurrencias acerca de lo que a él también le dispara y le permite escribir este texto. Nada Sí, más. seguro, claro. Está esa facetación cubista en Picasso, viste, que también, viste, es Claro. una desarticulación Claro, tipo lo que hace Aira después con su cuestión. Dicho esto, yo quiero puntualizar una a mí, cosita más con respecto a este chiste de que la reina escoja. Esta es una anécdota que se le atribuye a Quevedo, ¿no es cierto? A Francisco de Quevedo, nada menos. Este, que no debe Ah, haberlo dicho él, pero se supone que es algo que inventó él. Quevedo era un tipo que estaba muy relacionado con la corte, ¿m? Y la reina esta era, que sí, que aparentemente tenía una pequeña renguera, qué sé yo, creo que Isabel se llamaba primera, era la mujer de Felipe IV. Entonces Quevedo hizo una apuesta con sus amigos, ¿no? A él le iba a decir, ¿viste? A la cara que era renga o que era coja, digamos, ¿no es cierto? Entonces, va a Quevedo, no es como lo cuenta Aira acá en este caso, pero no importa, digamos, efectivamente, con un jazmín y una rosa, a ofrecérselas a la reina, entonces le dice, Su Majestad, un clavel era un jazmín, ¿no? Un clavel, ¿no? Un clavel, entre el clavel blanco y la rosa roja, Su Majestad escoja, le dice Quevedo, ¿viste? Se le atribuye a Quevedo, ¿viste? Me acuerdo cuando yo era chico, mi abuelo, que no era ningún licenciado en letras, pero ni ahí, me contaba muchas cosas de Quevedo, sobre todo chistes que se le atribuían a Quevedo. Quevedo tuvo ese karma, ¿no? También se pasó de vivo muchas veces en sus escritos y pasó a la historia como, así medio como un compositor de chistes, siendo el gran poeta que era, ¿no? Pero bueno, eso quería puntualizar. Y bueno, y alguien hoy me preguntaba aquí, no, Norma, me parece que era, con qué podías empezar, qué Sí, quería, sí, algo para empezar empezar. a leer a Aira. Bueno, para empezar, te digo desde mi gusto personal, ¿viste? A mí hay novelas, en general me gusta, ¿viste? Lo leo ya sin mucha expectativa, pues ya sé más o menos cómo viene la mano, pero digo, me parece que yo te voy a nombrar unos libros que vos podés buscar. Este, Hay un libro que se llama La Mendiga, ¿m? Que me parece extraordinario, extraordinario, es muy sólido todo, muy disparatado, pero con un disparate muy bien amalgamado, ¿no? Después tenés otro que se llama Parménides, que es ah. extraordinario también. Después tenés otro que se llama El Santo, ¿eh? Y dos más te digo, uno que se llama El Mármol, Árbol. cuyo escenario épico es un supermercado chino, ¿viste? De ahí anda sacando las conclusiones. Y bueno, pasan cosas Extraterrestre. tremendamente disparatadas, sí. Y un libro que a mí me gustó muchísimo porque tiene reminiscencias
digamos, que nos tocan más a nosotros, que se llama Lugones, ¿eh? Oh, Lugones de Aira es es un libro hilarante ese libro. sí, es hilarante y es un ensayo sobre literatura y es un ensayo sobre sobre todo para mi gusto personal, sobre la relación de un maestro con su discípulo. ¿Eh? Lugones, habla de Leopoldo Lugones, justamente, ¿no? Es una versión alternativa, digamos, de la muerte o la supuestamente de Lugones, muerte de Lugones en El una isla tigre. del Tigre, ¿no? Y es extraordinario. Me dan ganas de spoilearlo de tanto que me gustó, pero no voy a decir nada más. Yo solo había leído de Aira El Carrito. El carrito, que es un Bueno, cuento, yo claro. doy literatura Ah, y en sexto termino el año con eso. bueno, Leemos El Carrito y a ver que libremente traten exacto. de explicar qué entiende cada uno, por qué el ¿Y qué carrito pasa con habla. eso? Entonces, bueno, es todo como una práctica que les digo, bueno, acá estamos haciendo literatura, pero lo uso en la última clase Mirá vos. este año. Por eso ¿Y qué pasa preguntaba, con eso con los chicos? a los chicos bueno, en sexto año les encanta. Es lo último que dejo, la última clase, que ya no los evaluás nada. Lo cierto en círculo, digo, bueno, hagamos literatura. Leemos y a ver qué entienden o cómo lo explicarían, ¿no? Bueno, y se les ocurren montones de cosas, algunas que ni se me pasan por la cabeza a mí. No, claro. Em, entonces, bueno, pero mira, mire, perdón, yo doy en escuela técnica, la mayoría son varones y tengo unas experiencias fabulosas. Entonces digo, bueno, de Aira no conozco nada más que ese cuento y empecé a leer Aira o Muerte de Daniel Meca, que Sí, también es sí, bastante disparatado, sí. em, pero este que leímos hoy me encantó para dar en clase, Acá, mira, acá porque Flores te pone el mármol, la mendiga, que le dijimos Parménides sí, Lugones. ya los anoté Exacto. todos, pero este me encantó porque es Es corto y corto, sí. porque los puedo llevar a pensar en otra cosa, porque Sí, en claro realidad que el sí. cuento también habla sobre el elegir y que por más que uno piense y repiense una cosa, no siempre sale bien, porque él piensa en el ser y el tener y elige una cosa, elige el tener y al final se queda sin eso también, ¿no? Sí, Entonces claro, claro. eso estaba pensándolo, pues siempre pienso en función de las clases. Sí. Y bueno, me quedé- Casualmente, lo primero que leí también fue el cuento ese, El Carrito, Ay, lo carito. primero que leí de Aira. Claro, Claro, sí, genial. sí, sí, ese anda circulando bastante. Pero bueno, estas novelitas, hay otra que se llama Embalse también, que también está buena, pero bueno, tenés 120 para elegir Sí, y las sí, podés conseguir fácilmente, viste, en esas páginas para descargar libros, están casi todo, viste. No hay problema. Cualquier cosa, Mercedes te puede asesorar, viste, Está hablando. Eh, con respecto a encontrar libros por Bueno, ahí. Este, Escúchame, ¿vos te acordás si sabías cuál es la del escultor, la novela que Sí, esa se llama Fragmento de un diario en los Alpes. Esa es otra gran novela, gran novela. Vamos a relativizar todo, ¿viste? Al final parezco un crítico literario. Fragmento de un diario en los Alpes es muy interesante, porque habla también habla del arte. En general, muchas obras terminan hablando del arte contemporáneo, ¿no es cierto? De cómo se solucionan algunas cuestiones. Y el tipo se aloja en la casa de unos amigos que son coleccionistas de cualquier cosa, ¿viste? Encuentran desde cómics hasta pequeñas estatuitas, muñequitos, más que nada cultura popular, digamos, la llamada cultura baja, ¿no es cierto? A la que a ella le da mucha importancia, ¿no es sí. cierto? Y a la vez habla de un escultor al que la municipalidad del pueblo lo contrata para que hiciera una obra ahí en una plaza. Y el tipo que quiere hacer algo y no le sale, y le sale otra cosa. Bueno, no quiero decir mucho más, ¿viste? Porque tiene la gracia está en que ustedes lo vayan descubriendo. ¿Sí? Pero bueno, en definitiva, yo diría que le pongan una ficha a Aira, tampoco para leerlo todo en bloque, ¿no es cierto? Tampoco para idolatrarlo, no quiero ser un abogado de Aira, pero me parece que
esta cosa de detestarlo, de tenerlo en menos, ¿viste? Nos hace que nos perdamos tal vez el mejor escritor argentino vivo, por lo menos, ¿no? Que yo conozca, a lo mejor hay otro que no conozco, pero es un gran escritor, es un gran escritor y yo creo que la van a pasar muy bien y se van a reír bastante si le encuentran el tono, ¿no? Hay que Mm. modificarse un poquito uno también como lector a veces, ¿viste? Ser un poquito más plástico, como los chicos que decía Norma, ¿viste? Que como están blandos todavía, les caben mejor este tipo de cosas. Están más propensos a aceptar cualquier cosa, ¿viste? Y eso está buenísimo. Eso uno lo va perdiendo, ¿no? Se va poniendo rígido. Así que bueno. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Pará, ¿alguien quiere pasar algún chivo de alguna cosa que pase? Vos, Virginia, tenés una entrevista, ¿querés decir algo de eso? Vamos a, no, sí, con la gente del Pen Club que me invitaron ahí en Radio Sónica, que está también, vea, para Es el hablar del mar. ciclo del aparejo que empezaba ahora el jueves 10 y viene saltando de paro en paro el ciclo, así que venimos de postergaciones, así que bueno, vamos a hacer eso de la radio, probablemente algo en Radio Ciudad también para hablar del ciclo y después en mayo sí va a estar la entrevista a Mónica Sifrin, que es la que se postergó el año pasado por el paro de transporte. Bueno, perfecto. Este, Bueno, bueno, bueno. entonces esto ha sido todo, una muestra de aire, una golosina, así que les agradezco mucho. Gracias. Gracias a los nuevos que se sumaron ahora. Espero no haberlos defraudado, aunque casi seguro que los defraudé, pero bueno, no importa. ¿Qué va a hacer? Gracias a Yo, vos. yo tampoco Para. corrijo, ¿viste? Espero la Feliz. próxima que salga mejor. Así que bueno. Y siempre hay un aire para leer. Es lo Exactamente, ¿viste? que- Así que bueno. Bueno, hasta Bueno, Gracias, luego. muchas Isa, gracias. estuvo Nos, bárbaro. Gracias. nos vemos dentro de 15 días. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Hasta Chao. luego. Chao.